Bienvenidos de nuevo a otra historia en el laboratorio de relatos de infidelidad. Antes de empezar, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Javier Mendoza se ajustó la corbata en el espejo del pasillo, mientras veía a Adrián, de 7 años, pasar corriendo con la mochila a rastras. A sus 35 años, Javier había construido lo que muchos considerarían una vida de éxito. Su firma de consultoría en ciberseguridad generaba ingresos de 8 cifras anuales en pesos. Su casa en San Pedro Garza García se asentaba sobre 2 acres de tierra prístina, y su familia parecía la imagen de la perfección. «Papá, mamá está haciendo panqueques», gritó Adrián, su voz resonando desde la cocina. Javier sonrió, caminando hacia el calor de la luz del sol matutino que entraba por las ventanas. Sofía estaba junto a la estufa, su cabello castaño rojizo capturando la luz mientras volteaba los panqueques con una facilidad experta. Llevaba haciendo esta rutina desde hacía 5 años, desde que se casaron en una pequeña ceremonia que ella había insistido en mantener simple y hermosa. «Buenos días, hermosa», dijo Javier, rodeando su cintura con los brazos por detrás. Sofía se apoyó en él, pero Javier captó algo en su reflejo en la ventana de la cocina, una tensión alrededor de sus ojos que no había estado allí antes. «Buenos días, cariño. Estaba pensando que tal vez debería hacer algo útil con mi tiempo». «¿Útil?» «Crías a nuestro hijo, administras nuestro hogar». «No, quiero decir algo productivo para los demás». Se giró entre sus brazos. «Quiero donar sangre hoy». Javier enarcó una ceja. En 5 años de matrimonio, Sofía nunca había mostrado interés en el voluntariado o el servicio comunitario. Siempre había afirmado ser aprensiva con los procedimientos médicos. «Eso es repentino». «¿A qué se debe?» «Vi un anuncio sobre la escasez». «La gente se está muriendo, Javier». «Tengo sangre O negativo. Podría ayudar a salvar vidas». Algo en su tono le pareció ensayado, pero Javier desestimó el pensamiento. Quizás solo estaba nerviosa por las agujas. «Eso es admirable. Estoy orgulloso de ti». Pero mientras la veía servir el desayuno, el ojo entrenado de Javier para los patrones, perfeccionado por años de detectar amenazas de seguridad digital, captó sutiles anomalías, la forma en que evitaba el contacto visual directo, el ligero temblor en sus manos, la alegría forzada en su sonrisa. «De hecho», continuó Sofía, poniendo los platos en la mesa, «ya hice una cita para esta tarde en el Centro Médico Ángeles del Valle». Adrián levantó la vista de sus panqueques. «¿Puedo ir a ver, mamá?» «No, cariño. Es mejor que vaya sola. Estas cosas incomodan a algunas personas». Javier estudió el rostro de su esposa. En su línea de trabajo, había aprendido a leer a la gente. Sus huellas digitales a menudo revelaban verdades que sus palabras ocultaban. Pero Sofía siempre había sido un enigma, sin presencia en redes sociales, pocos amigos, ninguna familia con la que mantuviera contacto. Le dijo que sus padres murieron cuando ella era joven, que había crecido en orfanatos. Él lo había aceptado, sin presionar nunca por detalles. Ahora, viéndola insistir en donar sangre sola, algo no encajaba. Esa noche, Javier trabajó hasta tarde en su oficina en casa, analizando vulnerabilidades de red para un cliente de una de las empresas más grandes del país. La ironía no se le escapó. Se ganaba la vida encontrando amenazas ocultas, pero nunca había investigado a fondo a la mujer que dormía a su lado cada noche. Cerca de la medianoche, oyó a Sofía moverse en el piso de arriba. Preocupado de que pudiera tener dolor por la donación de sangre, subió las escaleras para ver cómo estaba. El dormitorio principal estaba vacío, pero se filtraba luz por debajo de la puerta del baño. Javier se acercó en silencio, sus instintos agudizados. A través de la rendija, oyó a Sofía hablar en susurros por teléfono. «¿Está hecho?», susurró. «Sí, estoy segura de que la sangre ya está en el sistema de ella». Una pausa. «¿Cuánto tiempo falta?». Otra pausa. «De 3 a 5 días». Una pausa. «Bien. ¿Y estás segura de que esto funcionará?». Javier se pegó más a la puerta, su ritmo cardíaco acelerándose. «No, él no sospecha nada».
Es demasiado confiado, demasiado cómodo. Sí, Adrián vendrá conmigo. Nos ceñimos al plan. La llamada terminó. Javier oyó tirar de la cadena del inodoro, claramente una tapadera para la conversación. Se retiró rápidamente a su oficina, con la mente a toda velocidad. ¿Qué plan? ¿Venir con ella a dónde? ¿Y por qué fue tan específica sobre que la sangre estaba en el sistema de ellos? Javier pasó el resto de la noche investigando los procedimientos de donación de sangre, las bases de datos de ADN y las aplicaciones forenses. Al amanecer, había descubierto algo escalofriante. Las donaciones de sangre se analizaban rutinariamente y se cruzaban con las bases de datos de ADN criminal para fines de identificación. ¿Tenía Sofía miedo de que su sangre revelara algo, o contaba con ello? Capítulo 2. El sobre. 7 días después, Javier estaba revisando los protocolos de seguridad para un cliente cuando sonó el timbre. A través de la ventana de su oficina, vio un sedán de aspecto oficial estacionado en su entrada junto a un coche de policía. Se le cayó el alma a los pies. Javier abrió la puerta principal y se encontró con una mujer de mediana edad con una bata de laboratorio flanqueada por 2 oficiales uniformados. La expresión de la mujer era grave, profesional, pero sus ojos contenían algo más, urgencia, quizás miedo. ¿Javier Mendoza?, preguntó, revisando una carpeta. Sí. Soy Karina Flores de la División de Servicios de Sangre del Centro Médico. Ellos son los oficiales Andrew Peters y Derek McLaughlin de la Policía de Monterrey. Necesitamos hablar con su esposa, Sofía Mendoza. El pulso de Javier se aceleró, pero años de manejar crisis corporativas le habían enseñado a mantener la calma bajo presión. No está en casa ahora mismo. ¿Hay algún problema con su donación? Karina Flores intercambió miradas con los oficiales. Señor, ¿dónde está ella actualmente? Haciendo recados con nuestro hijo. Deberían volver en 1 hora. Javier estudió sus rostros. ¿De qué se trata esto? El oficial Peters dio un paso adelante. Señor Mendoza, necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Podemos pasar? La experiencia de Javier en ciberseguridad le había enseñado sobre la guerra de información. A veces, las amenazas más peligrosas provenían de aquellos en quienes se debía confiar. Prefiero saber de qué se trata primero. La compostura de Karina Flores se resquebrajó ligeramente. Miró a su alrededor, luego se acercó, bajando la voz. Señor Mendoza, voy a ser muy directa con usted. Haga las maletas y váyase de la ciudad con su hijo esta noche. No querrá saber la razón, pero... Se detuvo, mirando a los oficiales. Podría perder mi trabajo por esto. Señora, advirtió el oficial McLaughlin. Javier sintió un hielo en las venas. ¿Qué encontraron? Su sangre. Karina metió la mano en su carpeta y sacó un sobresellado. La muestra de ADN de su esposa activó múltiples alertas en nuestra base de datos. Alertas federales. Nunca he visto algo así. Le entregó el sobre con manos temblorosas. Señor, tengo un hermano que tomó un mal camino. Sé cómo se ve cuando alguien está en peligro. Coja a su hijo y váyase. Los oficiales parecían incómodos, pero no la detuvieron. Javier tomó el sobre, su mente repasando las posibilidades. ¿Cuánto tiempo tengo? Estarán aquí mañana por la mañana. Agentes federales y probablemente otros. La voz de Karina era apenas un susurro. Otros que no llevan placa. Después de que se fueran, Javier se sentó en su sala de estar, mirando el sobre. Una parte de él quería esperar a Sofía, enfrentarla directamente, pero su naturaleza analítica exigía información primero. Lo abrió. Dentro había un informe formal de análisis de ADN y un perfil de antecedentes penales que le heló la sangre. La mujer con la que se había casado, la madre de su hijo, no era Sofía Rivas de Aguascalientes. Era Ximena Salas, buscada en relación con un robo a un furgón blindado en Tijuana que dejó 3 guardias muertos. El crimen había ocurrido hacía 6 años, un año antes de que conociera a Sofía. Pero esa no era la peor parte.
La segunda página detallaba sus presuntas asociaciones con Bernardo Montero, una figura de nivel medio del crimen organizado que se especializaba en el robo de identidad y el fraude financiero. Según el informe, Ximena Salas había desaparecido con más de 36 millones de pesos del robo, dinero que nunca se había recuperado. La mano de Javier tembló mientras leía la última página, una nota de Karina Flores escrita de su puño y letra. Señor Mendoza, rompí el protocolo para advertirle porque he visto lo que esta gente le hace a las familias. Los análisis de sangre de su esposa también mostraron rastros de un compuesto que nunca habíamos visto antes, algo que sugiere que podría haber estado envenenando sistemáticamente a alguien. Los niveles eran consistentes con una exposición a largo plazo. Por favor, hágase revisar usted y su hijo de inmediato, y por favor, huya. K. Flores. La habitación pareció dar vueltas a su alrededor. Envenenamiento sistemático. Javier recordó los últimos meses, los dolores de cabeza ocasionales, la fatiga que había atribuido al exceso de trabajo, los problemas estomacales que habían ido empeorando. Lo había estado envenenando. El teléfono de Javier vibró con un mensaje de texto de Sofía, atrapada en el tráfico. No llegaré a casa hasta dentro de 1 hora. ¿Te quiero? 1 hora. Tenía 1 hora para decidir su próximo movimiento. Javier había construido su reputación manteniéndose 3 pasos por delante de los ciberdelincuentes que se creían más listos que nadie. Ahora necesitaba aplicar ese mismo pensamiento estratégico a una amenaza mucho más personal. Caminó hacia su caja fuerte y sacó la Glock calibre 40 que había comprado años atrás pero nunca había tenido razón para usar. Luego se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar más a fondo el pasado de Ximena Salas. Lo que encontró le hizo comprender que no se trataba solo de una criminal escondida a plena vista. Se trataba de una depredadora que lo había elegido específicamente a él, a sus recursos y a su hijo por razones que apenas comenzaba a comprender. Capítulo 3. Desentrañando la red. Los dedos de Javier volaron sobre el teclado mientras se sumergía más en el pasado de Ximena Salas. Su experiencia en ciberseguridad le daba acceso a bases de datos y herramientas de referencia cruzada que la mayoría de la gente no podía navegar. Lo que descubrió pintó un cuadro aterrador de engaño calculado. Ximena Salas no era solo una ladrona de bancos que había asumido una nueva identidad. Era parte de una sofisticada operación de fraude a largo plazo. Javier encontró registros de propiedad, documentos financieros y archivos de redes sociales que revelaban su patrón. Se enfocaba en hombres exitosos, se casaba con ellos bajo identidades falsas, los envenenaba lentamente mientras obtenía acceso a sus activos, y luego desaparecía después de que sus muertes parecieran naturales. Él no era su primera víctima. Los registros judiciales de 3 estados diferentes mostraban casos similares. Héctor Cárdenas, un ingeniero de software en Guadalajara, había muerto de causas naturales a los 41 años después de casarse con una mujer llamada Sandra Morales. Ricardo Solís, un promotor inmobiliario en Tijuana, había fallecido por complicaciones relacionadas con el estrés y el exceso de trabajo después de casarse con Jessica Vega. Ximena Salas había sido tanto Sandra Morales como Jessica Vega. La sangre de Javier se heló mientras calculaba la línea de tiempo. Cada matrimonio había durado aproximadamente 2 años. Cada hombre había muerto después de mostrar síntomas consistentes con un envenenamiento lento. Cada viuda había heredado activos sustanciales antes de desaparecer por completo. Llevaba casado con Ximena 5 años, más que los otros. ¿Por qué? La respuesta llegó cuando cruzó los registros de su negocio con la línea de tiempo de su relación. La firma de ciberseguridad de Javier había crecido exponencialmente durante su matrimonio, particularmente después de conseguir varios contratos con el gobierno. Su patrimonio neto había aumentado de 36 millones a más de 270 millones de pesos en 5 años. Había estado esperando a que se hiciera más rico. Javier oyó un coche en la entrada y minimizó rápidamente sus pantallas. A través de la ventana, vio a Sofía _Ximena salir de su onda con Adrián. Se reían de algo. Adrián llevaba una bolsa de la juguetería. Su hijo, su inocente hijo de 7 años que llamaba mamá a esta mujer. La mente de Javier repasó los escenarios. Enfrentarla directamente pondría a Adrián en peligro. Huir, como sugirió Karina Flores, podría funcionar a corto plazo,
pero Ximena tenía conexiones con gente peligrosa. Los encontraría eventualmente. No, se dio cuenta Javier. Tenía que ser más listo que eso. Cariño, ya estamos en casa, dijo Ximena, su voz con esa misma calidez falsa que ahora reconocía como una actuación calculada. Estoy aquí, respondió Javier, abriendo un documento de trabajo en su pantalla para parecer normal. Adrián entró corriendo a la oficina primero, mostrando una nueva figura de acción. Papá, mamá me compró el robot que se transforma en dinosaurio. Eso es genial, campeón, dijo Javier, acercando a su hijo para un abrazo que duró un poco más de lo normal. La idea de que Ximena planeara llevarse a Adrián, o algo peor, le hizo apretar la mandíbula. Ximena apareció en el umbral, estudiando el rostro de Javier con ojos que ahora veía que estaban constantemente analizando, calculando. ¿Todo bien? Pareces tenso. Solo estrés del trabajo, mintió Javier con fluidez. Mañana tengo una presentación importante con un cliente. Ella asintió, pero Javier la vio mirar su escritorio, su mirada deteniéndose en el sobrecerrado de Karina Flores que había dejado visible por descuido. ¿Qué es eso?, preguntó casualmente. Formularios médicos para mi examen físico de la próxima semana, improvisó Javier. ¿El doctor Martínez quiere análisis de sangre actualizados? Algo parpadeó en el rostro de Ximena, sorpresa, luego preocupación, luego cálculo. ¿Análisis de sangre? ¿Para qué? Cosas de rutina. Ya sabes cómo son los médicos. Javier observó su reacción cuidadosamente. De hecho, me he sentido bastante agotado últimamente. Dolores de cabeza, problemas estomacales. Tal vez debería hacerme revisar antes. La sonrisa de Ximena se volvió forzada. Estoy segura de que es solo estrés del trabajo. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones. Podríamos ir a algún lugar lejano, solo los tres. Ahí estaba, el comienzo de su estrategia de salida. Eso suena maravilloso, dijo Javier. ¿En qué estás pensando? En algún lugar tropical. Quizás Costa Rica. He oído que es hermoso en esta época del año. Costa Rica, un país con un tratado de extradición flexible para muchos tipos de delitos. Lo investigaré, dijo Javier. Pero primero, déjame hacerme estos análisis de sangre. Quiero asegurarme de estar sano antes de viajar. Los ojos de Ximena se entrecerraron casi imperceptiblemente. Claro. La salud es lo primero. Esa noche, después de que Adrián se fuera a la cama, Javier se sentó en su oficina planeando su estrategia. No podía ir a la policía, Ximena trabajaba claramente con gente que tenía los recursos para mantenerse por delante de las fuerzas del orden durante 6 años. No podía huir sin poner a Adrián en riesgo a largo plazo. Pero podía hacer lo que mejor sabía hacer, reunir inteligencia, identificar vulnerabilidades y explotarlas sistemáticamente. Javier comenzó a construir perfiles digitales de Bernardo Montero y sus asociados conocidos. Rastreó patrones financieros, redes de comunicación y metodologías operativas. A las 3 de la madrugada, había identificado algo crucial: la operación de Montero dependía de un proceso específico de lavado de dinero que movía fondos a través de una serie de empresas fantasma antes de depositarlos en cuentas en el extranjero. Más importante aún, Javier había encontrado evidencia de que la FGR, Fiscalía General de la República, había estado investigando a Montero durante meses, construyendo un caso por delincuencia organizada que aún no habían podido cerrar por falta de pruebas. Javier sonrió sombríamente. Estaba a punto de darles todas las pruebas que necesitaban. Pero primero, tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para ver su plan llevarse a cabo, porque cuando revisó su cafetera a la mañana siguiente, encontró un fino polvo blanco que no había estado allí la noche anterior. Ximena había acelerado su cronograma. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. Javier se quedó mirando el polvo blanco que cubría el interior de su cafetera, con la mano suspendida sobre el botón de inicio que casi había presionado. La sustancia era apenas visible. Cualquiera con prisa la habría pasado por alto por completo. Pero la atención al detalle de Javier, perfeccionada por años de identificar sutiles intrusiones digitales, le había salvado la vida.
Fotografió el polvo con una lente macro y luego recogió cuidadosamente muestras en pequeños viales que normalmente usaba para recolectar evidencia de violaciones de datos corporativos. Si Ximena había acelerado su cronograma, significaba que algo la había asustado. El análisis de sangre. Temía que el examen médico de Javier revelara el envenenamiento sistemático. El teléfono de Javier vibró con un mensaje: trabajo hasta tarde esta noche, no me esperes. Dinero para la pizza en el mostrador para ti y Adrián. Trabajando hasta tarde. Ximena nunca había trabajado un día desde que se casaron, afirmando que necesitaba tiempo para sanar de su traumática infancia. Otra mentira en una red de engaños. Javier se dio cuenta de que esta podría ser su oportunidad para registrar la casa mientras ella no estaba. Había vivido con esta mujer durante 5 años, pero nunca había sospechado lo suficiente como para buscar compartimentos ocultos o artículos escondidos. Después de dejar a Adrián en casa de un amigo para una pijamada, Javier comenzó una búsqueda sistemática de su propia casa. En el joyero de Ximena, escondido bajo un fondo falso, encontró un teléfono desechable. El historial de llamadas recientes mostraba docenas de comunicaciones con 3 números que no reconocía. Usando sus herramientas de ciberseguridad, Javier rastreó los números. Uno pertenecía a Bernardo Montero. El segundo conducía a un hombre llamado Alfonso Rojas, que tenía un historial criminal que se remontaba a 20 años. El tercer número llevaba a una mujer llamada Diana Velasco, que parecía ser la novia actual y coordinadora financiera de Montero. Javier accedió a los mensajes de texto del teléfono y sintió que la sangre se le helaba. Ximena a Montero: está empezando a sospechar. Quiere hacerse un análisis de sangre. Pasando a la fase final. Montero a Ximena: demasiado pronto. Necesitamos al menos otro mes para limpiar las cuentas. Ximena a Montero: no puedo esperar. ¿Encontró algo? Necesito extracción para el jueves. Montero a Ximena: ¿y el niño? Ximena a Montero: problema resuelto permanentemente. Haz que parezca un accidente. Las manos de Javier temblaron al leer el último intercambio. No solo planeaban robar su dinero y desaparecer. Planeaban matarlos a él y a Adrián. El teléfono desechable contenía algo más: fotografías de documentos, números de clave interbancaria, contraseñas de cuentas, claves digitales de las billeteras de criptomonedas de Javier. Ximena había estado robando metódicamente su información financiera durante meses. Pero el descubrimiento más escalofriante fue una nota escrita a mano con la letra real de Ximena: cronograma de Javier Mendoza acelerado por sospechas. Liquidar todos los activos para el jueves. Asegurarse de que no queden cabos sueltos. B se encargará de la eliminación. Eliminación. Como si él y Adrián no fueran más que un desecho inconveniente que eliminar. La mente analítica de Javier se puso en marcha. Hoy era martes. Tenía menos de 48 horas antes de que planearan matarlo a él y a su hijo. Fotografió todo en el teléfono desechable y luego lo volvió a colocar con cuidado exactamente como lo había encontrado. Ximena no podía saber que había descubierto su plan. Todavía no. Javier pasó la siguiente hora instalando cámaras de vigilancia ocultas por toda la casa, utilizando equipos de su oficina diseñados para atrapar espías corporativos. Si Ximena iba a acelerar su cronograma, necesitaba documentarlo todo. A las 11 de la noche, Ximena regresó a casa. Javier fingió estar dormido, observando a través de los párpados apenas entreabiertos mientras ella se movía silenciosamente por su habitación. Fue directamente al baño e hizo otra llamada en voz baja. Soy yo, susurró. Mañana por la noche. Sospecha algo, pero está tratando de disimular. Sí, estoy segura. Encontré investigaciones en su computadora sobre análisis de sangre y síntomas de envenenamiento. El corazón de Javier martilleaba contra su pecho. Ella había estado monitoreando las actividades de su computadora. El niño está en casa de un amigo esta noche. Podemos recogerlo después de la escuela mañana. Que sea limpio. Sin evidencia que nos delate. Una pausa. Sí, entiendo los riesgos, pero 270 millones de pesos lo valen. Además, sus contratos comerciales con el gobierno.
Esas listas de clientes podrían ser valiosas para los compradores adecuados. Javier se dio cuenta con creciente horror de que no se trataba solo de su riqueza personal. Ximena y sus asociados planeaban vender sus contratos de ciberseguridad gubernamentales a intereses extranjeros. No solo estaban cometiendo asesinato y robo, estaban planeando espionaje. Después de que Ximena se durmiera, Javier se deslizó a su oficina y comenzó a implementar el plan que había estado formulando. Si Ximena pensaba que estaba tratando con otra víctima confiada, estaba a punto de aprender lo contrario. Javier había pasado su carrera manteniéndose por delante de sofisticados hackers criminales. Ximena Salas y Bernardo Montero estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando intentaban victimizar a alguien que podía contraatacar. Comenzó accediendo a las redes financieras de Montero utilizando técnicas que eran técnicamente ilegales pero absolutamente necesarias. Javier identificó las empresas fantasma, rastreó los flujos de dinero y comenzó a documentar sistemáticamente todo para el archivo de la FGR que estaba construyendo. Luego se puso creativo. Javier plantó evidencia digital que vinculaba a la organización de Montero con varios crímenes sin resolver con los que en realidad no estaba conectado. Creó comunicaciones falsas que llevarían a los investigadores a activos ocultos. Lo más importante, comenzó a transferir sistemáticamente el dinero robado de sus cuentas a cuentas seguras a las que solo él podía acceder. Si Ximena quería jugar un largo juego de engaño y asesinato, Javier le mostraría lo que una verdaderamente estratégica podía lograr. Pero al acercarse el amanecer, Javier se dio cuenta de que ser más listo que ellos podría no ser suficiente. Ximena había asesinado al menos a otros 3 hombres. Montero tenía conexiones con gente peligrosa que mataba por mucho menos de 270 millones de pesos. Javier iba a tener que contraatacar de maneras que nunca había imaginado. Capítulo 5. La trampa toma forma. Javier se despertó el miércoles por la mañana con el olor a tocino y el alegre tarareo de Ximena desde la cocina, la misma actuación que le había ofrecido durante 5 años, ahora revelada como el comportamiento calculado de una depredadora. Revisó sus cámaras ocultas desde su teléfono y vio que Ximena se había levantado desde las 5 de la madrugada, limpiando y organizando con una minuciosidad inusual. Se estaba preparando para su partida. Buenos días, dormilón, dijo Ximena cuando Javier entró en la cocina. Le entregó una taza de café con una sonrisa radiante. ¿Te ves mejor? Quizás finalmente te estás recuperando de lo que te hacía sentir mal. Javier aceptó el café, pero no lo bebió. En su lugar, lo llevó al fregadero y lo vertió, fingiendo un repentino problema estomacal. En realidad, creo que por ahora me quedaré con el agua. Todavía me molesta el estómago. La sonrisa de Ximena vaciló por un instante. Claro. Espero que te sientas mejor pronto. El teléfono de Javier sonó, una llamada que había estado esperando. Habla Javier. Señor Mendoza, le llamo de la oficina del doctor Martínez. Tuvimos una cancelación esta mañana. Podría venir a las 10 de la mañana. ¿Para su análisis de sangre en lugar de la próxima semana? Perfecto, dijo Javier, lo suficientemente alto para que Ximena lo oyera claramente. Estaré allí a las 10. Él mismo había organizado la llamada utilizando a un actor de voz de una de sus empresas clientes. Ximena no podía saberlo. ¿Análisis de sangre hoy?, preguntó Ximena, y Javier notó la ligera tensión en su voz. Sí, tenían un hueco. Mejor quitárselo de encima. Javier estudió su rostro. A menos que creas que debería esperar. No, no. Si te sientes mal, definitivamente deberías hacerte revisar. Ximena se volvió hacia la estufa, pero Javier vio que sus manos temblaban ligeramente. A las 9:45 de la mañana, Javier salió para su falsa cita con el médico. En su lugar, condujo a un lugar seguro, una bodega donde había trasladado documentos críticos y equipos de respaldo años atrás como parte de su plan de recuperación de desastres. Javier pasó 1 hora transfiriendo archivos a servidores seguros, documentando todo lo que había descubierto sobre Ximena y sus asociados. Subió la evidencia a múltiples bases de datos policiales utilizando canales anónimos que eventualmente llegarían al grupo de trabajo de la FGR que investigaba a Montero. Pero también hizo algo más, algo que habría horrorizado a su antiguo yo ético.
Javier accedió a las cuentas financieras personales de Montero y comenzó a transferir dinero a cuentas controladas por los competidores y enemigos de Montero. Plantó evidencia digital que sugería que Montero había estado robando a su propia gente. En el inframundo criminal, tal traición se solía castigar con una justicia rápida y permanente. Si Ximena quería eliminar cabos sueltos, Javier crearía algunos cabos sueltos que la eliminarían a ella primero. Su teléfono vibró con un mensaje de Ximena. ¿Cómo fue la cita? Javier respondió, todavía esperando resultados. El doctor quiere hacer más pruebas mañana. Dice que mi análisis de sangre muestra algunas anormalidades. La respuesta llegó de inmediato. ¿Qué tipo de anormalidades? No estoy seguro todavía. Algo sobre niveles de toxinas. El doctor parecía preocupado. No hubo respuesta durante varios minutos. Luego, vuelvo a casa temprano. Necesito hablar. Javier sonrió sombríamente. Su falsa crisis médica estaba obligando a Ximena a moverse incluso más rápido de lo planeado, lo que la haría descuidada. Condujo a la escuela de Adrián y sacó a su hijo temprano, alegando una emergencia familiar. Mientras conducían a casa, Javier miró a Adrián en el espejo retrovisor, inocente, confiado, completamente inconsciente de que la mujer a la que llamaba mamá planeaba matarlo. «Papá, ¿pasa algo?», preguntó Adrián. «Pareces asustado». Javier encontró los ojos de su hijo en el espejo. «Adrián, necesito que escuches con atención. ¿Recuerdas la palabra de seguridad de la que hablamos?». «La de las emergencias». Trueno, dijo Adrián de inmediato. «Bien. Si digo esa palabra esta noche, necesito que vayas directamente a la casa de nuestro vecino, don Ramiro, y llames al 911. No empaques nada. No hagas preguntas. Solo corre tan rápido como puedas. ¿Entendido?». Los ojos de Adrián se abrieron de par en par. «¿Mamá está bien?». El corazón de Javier se rompió un poco. Adrián aprendería pronto que la mujer que creía que era su madre era en realidad una extraña que había estado viviendo entre ellos como un parásito. «Mamá estará bien», mintió Javier. «Esto es solo una precaución». Cuando llegaron a casa, Ximena estaba esperando en la sala de estar con dos maletas. Su máscara amistosa se había caído, reemplazada por algo frío y calculador. «He estado pensando», dijo. «Deberíamos tomar esas vacaciones de las que hablamos esta noche». Javier dejó sus llaves con cuidado, su mano acercándose a la pistola oculta que ahora llevaba. «¿Esta noche?». «Parece precipitado. Tu susto de salud me hizo darme cuenta de lo precioso que es el tiempo. Encontré un vuelo a Costa Rica que sale a medianoche». Los ojos de Ximena nunca se apartaron de su rostro. «Ya lo reservé». «¿Y la escuela de Adrián? ¿Mis compromisos de trabajo?». «La salud es más importante que el trabajo», dijo Ximena. «Adrián puede ponerse al día con la escuela más tarde». Adrián miró a sus padres, la confusión clara en su rostro. Javier podía ver que su hijo sentía la tensión pero no entendía su origen. «Eso suena maravilloso», dijo Javier con cuidado, «pero me gustaría esperar a que lleguen los resultados de mis pruebas». El doctor parecía muy preocupado por esos niveles de toxinas. La máscara de Ximena se deslizó aún más. «¿Qué dijo exactamente sobre las toxinas?». Preguntó si había estado expuesto a algo inusual en casa o en el trabajo. Dijo que los niveles eran consistentes con una exposición sistemática durante meses. Javier observó la reacción de Ximena. Quería hacerle pruebas a toda la familia para detectar una exposición similar. Algo parpadeó en los ojos de Ximena, pánico, luego cálculo, luego una fría resolución. «¿Sabes qué?», dijo Ximena, su voz de repente brillante de nuevo. «Tienes toda la razón. Deberíamos hacernos todas las pruebas antes de viajar, solo para estar seguros». Javier sintió un hielo en las venas. Ximena acababa de aceptar algo que expondría sus crímenes, lo que significaba que no tenía intención de que ninguno de ellos viviera lo suficiente como para que los resultados de los análisis de sangre importaran. Estaba pasando a la fase final esta noche. Javier miró el reloj, 4:30 de la tarde. En menos de 8 horas, Ximena y sus asociados planeaban asesinarlo a él y a Adrián.
Pero Ximena había cometido un error crítico. Había subestimado exactamente cuán peligroso podía volverse Javier cuando alguien amenazaba a su hijo. Capítulo 6. El fin del juego se acerca. Al acercarse la noche, Javier mantuvo una fachada de vida familiar normal mientras cada nervio de su cuerpo gritaba peligro. Ximena había estado haciendo preparativos sutiles toda la tarde, empacando cosas de manera que sugerían que nunca tenía la intención de volver, haciendo llamadas en voz baja cuando pensaba que él no la escuchaba. A las 6 de la tarde, Javier recibió un mensaje de un número desconocido, entrega de paquete a las 9 de la noche. Asegúrese de que los destinatarios estén en casa y preparados para la recogida. La gerencia. El mensaje era claramente para Ximena, enviado al teléfono de Javier por error. El equipo de Bernardo Montero vendría a las 9 de la noche. Para recoger a Javier y Adrián. Javier borró el mensaje y comenzó sus preparativos finales. Había pasado la tarde colocando estratégicamente pruebas por toda la casa, documentos que vinculaban a Ximena con sus identidades anteriores, registros financieros que mostraban las transferencias de dinero, y lo más importante, comunicaciones entre Ximena y Montero discutiendo sus planes de asesinato. Cuando la policía finalmente registrara la casa, encontrarían un registro completo de una conspiración. A las 7 de la tarde, Javier sugirió que pidieran pizza para cenar. Ximena estuvo de acuerdo, pareciendo distraída por sus propios preparativos. Mientras ella estaba en la ducha, Javier hizo 3 cosas críticas. Activó todas las cámaras ocultas que había instalado. Envió archivos encriptados a su abogado con instrucciones de entregarlos a la policía si algo le sucedía. E hizo una llamada a don Ramiro, su vecino anciano. Don Ramiro, soy Javier Mendoza de al lado. Necesito un favor, y no puedo explicar por qué ahora mismo. Por supuesto, Javier. ¿Qué necesitas? En aproximadamente una hora, podría necesitar que te quedes con Adrián por la noche. Si llega a tu puerta solo y parece asustado, por favor, acógelo y llama al 911 inmediatamente. Hubo una pausa. Javier, ¿estás en peligro? Espero que no. Pero si algo sucede, por favor recuerda que Adrián es inocente. No sabe nada de lo que está pasando. Entiendo. Lo mantendremos a salvo. A las 8:30 de la tarde, Javier estaba ayudando a Adrián con la tarea cuando Ximena anunció que necesitaba ir a la tienda por suministros de viaje. Volvería en 30 minutos. Javier sabía que era una mentira. Ximena se iba a reunir con el equipo de Montero para finalizar sus planes. En el momento en que su coche salió de la entrada, Javier activó su plan de contingencia. Adrián dijo, arrodillándose al nivel de su hijo. Necesito que escuches con mucha atención. ¿Recuerdas lo que te dije antes sobre ir a casa de don Ramiro? Adrián asintió, con los ojos muy abiertos por el creciente miedo. Necesito que vayas allí ahora. Dile a don Ramiro que tu papá dijo, trueno, y que necesitas quedarte allí hasta la mañana. Pero papá. Javier agarró los hombros de su hijo con suavidad. Sé que tienes miedo, y sé que no entiendes, pero lo más importante que puedes hacer ahora es ir a casa de don Ramiro y quedarte allí. ¿Puedes ser valiente por mí? Lágrimas brotaron en los ojos de Adrián, pero asintió. ¿Vas a estar bien? Javier abrazó a su hijo con fuerza, respirando el aroma de su cabello, memorizando la sensación de sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que ambos estemos bien. Pero primero, necesito saber que estás a salvo. Javier acompañó a Adrián a la puerta trasera y observó cómo su hijo corría por el patio hacia la casa de don Ramiro. El anciano esperaba en su puerta, había estado observando desde su ventana. Adrián desapareció dentro, y Javier sintió una pequeña medida de alivio. Ahora podía concentrarse en sobrevivir la próxima hora. Javier regresó a su casa e hizo los preparativos finales. Colocó armas adicionales por todas las habitaciones, cuchillos de cocina, un bate de béisbol, una linterna pesada. Verificó 2 veces que todas las cámaras de vigilancia estuvieran grabando en un almacenamiento en la nube al que Ximena no podía acceder. Exactamente a las 9 de la noche, una camioneta negra se detuvo en su entrada. Ximena se bajó del asiento del pasajero, seguida de 3 hombres. Incluso en la oscuridad,
Javier pudo ver que uno de ellos coincidía con la descripción de Bernardo Montero. Pensaban que venían a asesinar a una víctima confiada e incauta. Javier sonrió sombríamente mientras los veía acercarse a través de sus cámaras de seguridad. No tenían idea de que estaban entrando en una trampa tendida por alguien que había pasado años pensando 3 movimientos por delante de adversarios sofisticados. Ximena usó su llave para abrir la puerta principal. Javier la oyó gritar: «Cariño, ya estoy en casa. Traje a unos amigos que quieren conocerte». Javier entró en la sala de estar, con las manos visibles y vacías, interpretando el papel de víctima confundida por última vez. «Sofía, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?». Bernardo Montero dio un paso adelante, un hombre alto y delgado con ojos fríos y ropa cara. «Señor Mendoza, necesitamos tener una conversación sobre su esposa». «¿Qué pasa con ella?», preguntó Javier, inyectando la cantidad justa de confusión en su voz. «No ha sido del todo honesta contigo», dijo Montero con una sonrisa depredadora. «Su nombre no es realmente Sofía, y te ha estado robando durante bastante tiempo». Javier dejó que la sorpresa y el shock se reflejaran en su rostro. «¿De qué estás hablando?». Ximena se acercó, y Javier vio que sostenía una pequeña pistola. «Lo siento, Javier. Nunca quise que terminara de esta manera». «¿De qué manera?», preguntó Javier, retrocediendo hacia la escalera como estaba planeado. «Necesitamos tu cooperación para acceder a algunas cuentas», dijo Montero. «Después de eso, haremos que esto sea lo más indoloro posible». Javier había oído suficiente. Estas personas habían asesinado a otros, planeaban matar a su hijo y estaban en su sala de estar discutiéndolo como una transacción comercial. «¿Saben?», dijo Javier, su voz cambiando de confundida a fría, «tengo que admitir algo. Yo tampoco he sido del todo honesto con ustedes». Montero frunció el ceño. El agarre de Ximena en su pistola se tensó. «He sabido quiénes son realmente desde hace 2 días», continuó Javier. «Ximena Salas, buscada por múltiples asesinatos. Bernardo Montero, bajo investigación federal por delincuencia organizada. Alfonso Rojas, buscado por secuestro y agresión». El tercer hombre, Rojas, se movió nerviosamente. Los ojos de Montero se entrecerraron. «Y aquí está la cosa», dijo Javier, metiendo la mano en su chaqueta. «He estado grabando todo lo que acaban de decir». Ximena levantó su pistola. Pero Javier ya se estaba moviendo, zambulléndose detrás del sofá mientras activaba la señal que traería ayuda. La guerra por la vida de Javier estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. El lobo muestra sus dientes. Mientras el primer disparo de Ximena astillaba el sofá donde Javier había estado de pie, él rodó detrás de su sillón reclinable de cuero y activó la señal que había preparado. No para la policía, que podría tardar demasiado en llegar, sino para algo mucho más inmediato. Todas las luces de la casa se encendieron de repente, activadas por la domótica. Simultáneamente, los altavoces de toda la casa comenzaron a transmitir la conversación que acababa de tener lugar, amplificada lo suficiente como para que todo el vecindario la oyera. «Necesitamos tu cooperación para acceder a algunas cuentas. Después de eso, haremos que esto sea lo más indoloro posible». La voz de Montero resonó desde múltiples altavoces mientras los reflectores exteriores iluminaban el patio como un estadio deportivo. «Ximena, apaga eso», ladró Montero. Pero Javier había enrutado el sistema de audio a través de servidores encriptados. Ximena no podía detenerlo sin los códigos de acceso que nunca le habían dado. «He sabido quiénes son realmente desde hace 2 días. Ximena Salas, buscada por múltiples asesinatos. Bernardo Montero, bajo investigación federal por delincuencia organizada». La voz de Javier ahora transmitía sus identidades a todos en un radio de 3 cuadras. Alfonso Rojas se movió hacia las escaleras, tratando de flanquear la posición de Javier. Pero Javier había pasado la tarde preparándose exactamente para este escenario. Cuando Rojas llegó al tercer escalón, su pie activó un cable casi invisible que derribó un estante cuidadosamente equilibrado de libros pesados. Rojas tropezó hacia atrás, maldiciendo y agarrándose el hombro. «El maldito puso trampas», gruñó Montero. «Ximena, dijiste que solo era un nerd de la informática».
Lo es. Gritó Ximena por encima de la transmisión de audio continua. Esto no tiene sentido. Javier usó su confusión para moverse a su siguiente posición, la cocina, donde preparó su sorpresa más efectiva. ¿Saben lo que no tiene sentido? Gritó Javier desde detrás de la isla de la cocina. 3 criminales profesionales entrando en la casa de un experto en ciberseguridad sin hacer un reconocimiento adecuado. Se levantó lo suficiente como para lanzar un cuchillo de cocina que se clavó en la pared, a centímetros de la cabeza de Montero. Verás, Ximena, continuó Javier, su voz con una frialdad que ninguno de ellos había oído antes, cometiste un error crítico. Asumiste que yo era solo otra víctima confiada. Montero le hizo un gesto a Rojas para que rodeara hacia la otra entrada de la cocina. Pero mientras Rojas pasaba por el comedor, los sensores de movimiento activaron una cascada de objetos que caían. Todo, desde libros hasta objetos decorativos y los bloques de construcción de juguete de Adrián, se dispersó estratégicamente para crear caos y ruido. Pero he pasado toda mi carrera cazando depredadores, continuó la voz de Javier desde los altavoces. Gente que se esconde en las sombras digitales, pensando que son más listos que nadie. Gente exactamente como ustedes. Ximena disparó 2 veces más hacia la voz de Javier, pero él ya se estaba moviendo a su siguiente posición. Desde la despensa, Javier gritó, ¿sabías, Bernardo, que tus registros financieros están siendo descargados actualmente por los servidores de la FGR? Cada empresa fantasma, cada transferencia de dinero, cada comunicación con Ximena. El rostro de Montero se puso pálido. ¿Estás de farol? ¿Lo estoy? La risa de Javier fue fría. Ximena, revisa tu teléfono desechable. A ver si puedes contactar a Diana. Ximena buscó su teléfono a tientas, con las manos temblando. Después de un momento, su rostro se puso blanco. Bernardo, está desconectado. El número ya no funciona. Eso es porque, continuó Javier, la señora Velasco fue arrestada hace aproximadamente 1 hora. Parece que alguien proporcionó a los agentes federales pruebas detalladas de su papel en operaciones de lavado de dinero. Esto era en realidad una mentira. Javier no había podido organizar el arresto de Diana, pero Ximena no lo sabía. Rojas finalmente había llegado a la entrada lateral de la cocina. Abrió la puerta de una patada, con la pistola en alto, solo para activar la trampa más elaborada de Javier. Un delgado alambre soltó una bolsa de harina que explotó en la cara de Rojas, cegándolo temporalmente. En el mismo instante, Javier salió de la despensa detrás de él. Años de mantenerse en forma habían mantenido a Javier más fuerte de lo que sus enemigos esperaban. Le dio un sartenazo de hierro fundido en la mano del arma de Rojas. Al oír los huesos crujir, Rojas gritó y soltó su arma. Javier pateó la pistola y agarró a Rojas con una llave de estrangulamiento. Ximena gritó, «Suelta tu arma o le rompo el cuello a tu amigo». «No le escuches», gritó Montero. «No es un asesino». «Tienes razón», dijo Javier con calma. «Normalmente, no lo soy. Pero amenazaste a mi hijo». Algo en el tono de Javier hizo que Montero retrocediera. La mano de Ximena vaciló. «Esto es lo que va a pasar», continuó Javier, apretando su agarre hasta que Rojas comenzó a hacer ruidos de asfixia. «Ximena, vas a bajar tu arma y me dirás exactamente dónde has escondido mi dinero». «Yo no puedo», tartamudeó Ximena. Respuesta equivocada. Javier aplicó más presión. La cara de Rojas se estaba poniendo morada. «Cuentas en el extranjero», soltó Ximena. «Bernardo tiene las claves interbancarias». Javier miró a Montero, que estaba calculando si podía hacer un tiro limpio. «Bernardo, ¿me vas a dar esas claves, o voy a entregar las pruebas que he reunido a gente muy interesante?» «¿Qué gente? ¿Recuerdas las cuentas de esos competidores a las que transferí dinero antes? Resulta que están muy interesados en saber quién les ha estado robando. Es increíble lo fácil que es falsificar comunicaciones en la era digital». El rostro de Montero se volvió ceniciento. En el inframundo criminal, ser sospechoso de robar a otros criminales era una sentencia de muerte. «Nos tendiste una trampa», susurró Montero.
Desde el momento en que descubrí quién era realmente Ximena, confirmó Javier. ¿Pensaron que estaban tratando con un marido de suburbio que se rendiría y moriría en silencio? Javier soltó a Rojas, quien se derrumbó, jadeando, en el suelo. Pero en lugar de ayudar a su asociado, Montero levantó su pistola hacia Javier. Quizás no, dijo Montero. Pero aún así vas a morir esta noche. Fue entonces cuando la voz de don Ramiro gritó desde la puerta principal: «Policía. La casa está rodeada». En realidad no era la policía. Era el vecino anciano de Javier con un megáfono, siguiendo las instrucciones que Javier le había dado. Pero en el caos y el estrés de la situación, Montero dudó lo suficiente. Javier se lanzó hacia la pistola caída mientras las sirenas, esta vez reales, comenzaban a sonar en la distancia. El acto final del plan de Javier estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. La justicia se sirve fría. Las sirenas que se acercaban no eran en realidad de la policía, eran camiones de bomberos respondiendo a la fuga de gas que don Ramiro había reportado como parte del plan de contingencia de Javier. Pero el sonido fue suficiente para sacudir los ya crispados nervios de Montero. Mientras Javier alcanzaba la pistola caída de Rojas, Ximena tomó una decisión desesperada. En lugar de intentar escapar, se abalanzó sobre Javier con un cuchillo que había estado ocultando. «Si voy a caer», gruñó, «tú vienes conmigo». Pero Javier había visto el reflejo del cuchillo en el refrigerador de acero inoxidable. Rodó hacia un lado mientras la hoja de Ximena golpeaba el suelo de la cocina donde había estado su cabeza, y se levantó en cuclillas. Javier agarró una pesada tabla de cortar de mármol y la blandió como un garrote. El impacto envió a Ximena dando tumbos hacia atrás, al comedor. Montero intentó usar la distracción para apuntar, pero Javier ya se estaba moviendo. Años de jugar al frontenis habían mantenido sus reflejos agudos. Se zambulló detrás de la isla de la cocina mientras la bala de Montero hacía añicos los platos en el armario detrás de él. «Se acabó», Montero gritó Javier. «La FGR tiene pruebas suficientes para encerrarte de por vida». «Entonces no tengo nada que perder», gritó Montero. Pero Javier oyó algo en la voz de Montero que sugería lo contrario: miedo, desesperación, la comprensión de que su imperio criminal cuidadosamente construido se estaba derrumbando. Desde su posición detrás de la isla, Javier pudo ver a Rojas intentar arrastrarse hacia la puerta trasera. Ximena se estaba levantando, con sangre corriendo de su nariz donde la tabla de cortar la había golpeado. «¿Sabes cuál fue tu verdadero error?», preguntó Javier conversadoramente, como si estuvieran tomando un café en lugar de en un tiroteo. «Te metiste con alguien que tiene un hijo». Javier salió de detrás de la isla, pero no donde Montero esperaba. Se movió hacia el extremo más alejado, apareciendo cerca de la ventana de la cocina. «Todo lo que construí, todo lo que logré. Fue todo por Adrián. Y ustedes amenazaron con quitármelo». Montero se giró hacia la voz de Javier, pero Javier ya estaba lanzando otro cuchillo. Este alcanzó a Montero en el hombro, haciéndolo girar y enviando su pistola a través del suelo de madera. Ximena intentó agarrar el arma de Montero, pero Javier fue más rápido. La pateó y se paró sobre ella, con la pistola de Rojas ahora en sus manos. «Se acabó», dijo Javier simplemente. Ximena lo miró con puro odio. «¿Crees que has ganado? La gente de Bernardo te cazará por el resto de tu vida». Javier sonrió fríamente. «¿Qué gente, Ximena? ¿La que he estado destruyendo sistemáticamente durante las últimas 24 horas?» Sacó su teléfono y le mostró una serie de alertas de noticias que había estado monitoreando. Alfonso Rojas, buscado para ser interrogado en 3 estados. Bernardo Montero, órdenes de aprehensión federales emitidas esta mañana. Diana Velasco, arrestada por lavado de dinero. Toda tu organización está acabada. El rostro de Ximena se puso blanco. «Eso es imposible. No pudiste haber». «He tenido la cooperación de la FGR desde ayer por la mañana», mintió Javier con fluidez. «¿Pensaste que te enfrentaría solo?» Esto era ahora una guerra psicológica. Javier necesitaba que se rindieran en lugar de luchar a muerte en su casa, a donde Adrián podría regresar eventualmente. Montero intentaba detener la hemorragia de su hombro. «Mientes. Si la FGR estuviera involucrada,
ya estarían aquí. Están aquí, dijo Javier. Han estado vigilando la casa desde esta tarde. Querían atraparte en el acto de intento de asesinato. Como si fuera una señal, unas luces brillantes iluminaron de repente el patio delantero mientras 3 camionetas negras se detenían. Pero no eran vehículos de la FGR, eran coches sin distintivos que Javier había organizado a través de una firma de seguridad privada con la que había trabajado. Los conductores tenían instrucciones de crear la apariencia de una respuesta policial. Ximena miró por la ventana y vio figuras armadas con equipo táctico rodeando la casa. No podía saber que eran de seguridad privada en lugar de agentes federales. Se acabó el tiempo, dijo Javier. Manos detrás de la cabeza. De rodillas. Montero miró a su alrededor desesperadamente, calculando las probabilidades. Rojas apenas estaba consciente. Ximena estaba sangrando y rodeada. Afuera, lo que parecían ser agentes federales tenían la casa bloqueada. Ni se te ocurra, advirtió Javier mientras los ojos de Montero se movían hacia el cuchillo que lo había herido. No soy la misma persona con la que creías estar tratando. He aprendido algunas cosas sobre mí esta noche. Algo en el tono de Javier, una certeza fría, hizo que los hombros de Montero se hundieran en la derrota. De rodillas, repitió Javier. Ahora. Uno por uno, obedecieron. Las sirenas de la Policía Real se acercaban ahora, el equipo de seguridad de Javier los había llamado como estaba planeado. En minutos, la casa estaría llena de verdaderos agentes de la ley con autoridad real para arrestar a asesinos. Ximena, dijo Javier mientras esperaban, quiero que sepas algo. Adrián está a salvo. Ha estado a salvo desde antes de que llegaras esta noche. Todo lo que intentaste hacerle a mi familia fracasó. Ximena lo miró con lágrimas de rabia y frustración. Te habría hecho feliz. Podríamos haber tenido una buena vida juntos. Eres una asesina, replicó Javier simplemente. Asesinaste a 3 hombres inocentes y planeaste matar a mi hijo de 7 años. No hay ningún mundo en el que eso termine con felicidad. La puerta principal se abrió de golpe mientras los oficiales de policía inundaban la casa, con las armas en alto. Javier inmediatamente dejó la pistola de Rojas y levantó las manos. ¿Javier Mendoza?, gritó uno de los oficiales. ¿Está herido? Estoy bien, respondió Javier. Pero creo que estos 3 podrían necesitar atención médica antes de que los consignen por intento de homicidio. Mientras Ximena, Montero y Rojas eran esposados y se les leían sus derechos, Javier sintió una extraña mezcla de agotamiento y alivio. Su plan había funcionado. Adrián estaba a salvo. La gente que amenazó a su familia iría a prisión por mucho tiempo. Pero también sintió algo más, un reconocimiento de que había descubierto capacidades dentro de sí mismo que nunca supo que existían. Cuando alguien amenazó a su hijo, Javier Mendoza se había convertido en alguien capaz de una venganza sistemática, paciente y devastadora. Esperaba no tener que volver a convertirse en esa persona nunca más. Pero si lo hacía, ahora sabía exactamente de lo que era capaz. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 3 meses después, Javier estaba sentado en la oficina de la FGR en Monterrey, revisando los últimos documentos del caso contra Ximena Salas y sus asociados. La agente especial Karina Flores, la trabajadora del banco de sangre que lo había advertido originalmente, había sido asignada temporalmente al grupo de trabajo de la FGR como consultora. El juez vinculó a proceso a todos los acusados, le dijo la agente Flores. Ximena se enfrenta a cadena perpetua. Montero recibió 50 años. Rojas aceptó un procedimiento abreviado, 15 años a cambio de testificar contra los demás. Javier asintió, sintiendo una sensación de cierre que había estado esperando durante meses. ¿Qué hay de las otras víctimas? ¿Los hombres que Ximena mató anteriormente? Esos casos han sido reabiertos. La cooperación de Ximena nos ayudó a recuperar pruebas que se habían pasado por alto originalmente. Las familias finalmente tienen respuestas. Javier pensó en esas familias, personas que habían vivido durante años sin saber por qué habían muerto sus seres queridos, sin sospechar nunca un asesinato. Al menos ahora tenían la verdad, aunque no pudiera devolverles a sus esposos y padres. Hay algo más, continuó la agente Flores.
La fiscalía quiere ofrecerte un puesto de consultor. Tus métodos para rastrear crímenes financieros y pruebas cibernéticas fueron innovadores. Javier sonrió con ironía. Innovadores es una forma diplomática de decirlo. Salvaste vidas, señor Mendoza. La tuya y la de tu hijo, obviamente, pero también las de futuras víctimas. El patrón de Ximena mostraba que estaba escalando, volviéndose más confiada, más violenta. Habría vuelto a matar. Después de salir del edificio de la fiscalía, Javier condujo a la escuela de Adrián para recogerlo. Su hijo había manejado las secuelas de esa noche notablemente bien, considerando que Javier había sido honesto con él, de manera apropiada para su edad, sobre lo que Ximena había hecho y porque ya no formaba parte de sus vidas. Ella no era realmente mi mamá, ¿verdad? Había preguntado Adrián durante una de sus charlas. No había respondido Javier. Era alguien que pretendía ser tu mamá. Pero nunca nos quiso de la manera en que un verdadero miembro de la familia lo haría. Pero tú la querías, había insistido Adrián. Javier había considerado esto cuidadosamente. Quería a la persona que pensé que era, pero esa persona no era real. Ximena estaba interpretando un personaje, como una actriz en una película. Ahora, viendo a Adrián correr hacia el coche con su mochila rebotando, Javier se maravilló de la resiliencia de su hijo. Los niños, aprendió, eran notablemente adaptables cuando los adultos a su alrededor proporcionaban estabilidad y honestidad. «Papá», gritó Adrián mientras se subía al asiento del pasajero. «¿Adivina qué? La maestra dice que la próxima semana empezaremos una unidad sobre programación de computadoras». «¿En serio?», preguntó Javier, alejándose de la escuela. «¿Te interesa aprender sobre computadoras?» «Quizás. Quiero entender a qué te dedicas». «La maestra dice que ayudas a evitar que la gente mala robe información». Javier miró a su hijo en el espejo retrovisor. «Eso es parte de ello, sí». «¿Podrías enseñarme?» «Yo también quiero ayudar a atrapar a la gente mala». Javier sintió una mezcla compleja de orgullo y preocupación. El interés de Adrián por la justicia era admirable, pero Javier esperaba que su hijo nunca necesitara desarrollar las habilidades más oscuras que los eventos recientes habían revelado en él. «Empezaremos con lo básico», dijo Javier. «Programación de computadoras, seguridad digital, métodos de investigación. El resto. Bueno, con suerte, nunca necesitarás el resto». Esa noche, Javier estaba trabajando en su oficina en casa cuando Adrián apareció en la puerta con una expresión seria. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». Adrián se sentó en la silla frente al escritorio de Javier, la misma silla donde Ximena se había sentado una vez, planeando sus muertes. Javier había reemplazado todos los muebles de esa habitación, pero había conservado esta silla como un recordatorio para nunca ser complaciente con las personas en las que confiaba. «¿Tuviste miedo esa noche?», preguntó Adrián. «¿Cuando la gente mala vino a nuestra casa?». Javier consideró su respuesta cuidadosamente. «Sí, tuve miedo, pero no por mí». «¿Por mí?». «Por ti», confirmó Javier. Estaba aterrorizado de que te pasara algo antes de que pudiera detenerlos. Adrián asintió pensativamente. «¿Pero no tenías miedo de que te hicieran daño a ti?». «Una vez que supe que estabas a salvo, ya no tuve miedo». Estaba enojado. Javier miró directamente a su hijo. «Adrián, hay algo importante que quiero que entiendas. Nunca quiero que tengas que hacer las cosas que hice esa noche. La violencia siempre debe ser el último recurso, solo cuando alguien amenaza a las personas que amas y no hay otra opción». «¿Pero a veces es necesario?». «A veces», asintió Javier a regañadientes. «Pero solo cuando has agotado todas las demás opciones, y solo para proteger a personas inocentes que no pueden protegerse a sí mismas». Adrián guardó silencio por un momento. «¿Crees que a Ximena alguna vez le importamos de verdad?». Esta era la pregunta que Javier había estado temiendo, pero también la que sabía que Adrián necesitaba hacer. «Creo que a Ximena le importaba lo que podíamos darle», dijo Javier con cuidado. «Nuestro dinero, nuestra casa, la seguridad de nuestra vida juntos. Pero el amor de verdad, del tipo en el que pones la felicidad de otra persona por encima de la tuya. No,
no creo que fuera capaz de eso. ¿Cómo puedes saber la diferencia?, preguntó Adrián. ¿Entre alguien que te quiere de verdad y alguien que está fingiendo? Javier pensó en esto durante mucho tiempo. Era quizás la pregunta más importante que su hijo le haría jamás. El amor verdadero es constante, dijo Javier finalmente. No cambia según lo que sea conveniente o rentable. El amor verdadero significa querer lo mejor para alguien, incluso cuando te cuesta algo. Y el amor verdadero es honesto. No requiere mentiras ni secretos para sobrevivir. Adrián asintió seriamente. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Y eso es amor de verdad. Del tipo que me haría luchar contra el mundo entero para mantenerte a salvo. Más tarde esa noche, después de que Adrián se fuera a la cama, Javier estaba en su patio trasero mirando las estrellas. La casa se sentía diferente ahora, más limpia de alguna manera, como si la partida de Ximena hubiera eliminado una contaminación que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí. Su teléfono vibró con un mensaje de la agente Flores: última actualización, Ximena ha sido trasladada al penal federal. Nunca más será una amenaza para ti o para Adrián. Duerme bien. Te lo has ganado. Javier borró el mensaje y guardó su teléfono. Había pasado meses mirando por encima del hombro, esperando que surgiera alguna amenaza restante. Pero la organización de Montero se había derrumbado por completo. Los otros contactos criminales de Ximena habían sido arrestados o habían huido del país para evitar ser asociados con la investigación federal. Por primera vez en años, Javier se sintió verdaderamente seguro. Pero también se sintió cambiado. El hombre que había vivido en esta casa con Ximena había sido confiado, quizás ingenuamente. El hombre que estaba en su patio trasero por la noche era alguien que nunca más aceptaría a las personas por su apariencia, que siempre estaría analizando, siempre atento a las amenazas para su familia. Javier no estaba seguro de si esta transformación era del todo buena o mala. Había perdido algo de inocencia, algo de fe en la bondad básica de las personas, pero también había ganado algo, el conocimiento de que podía proteger lo que más le importaba, sin importar lo que requiriera. Mientras caminaba de regreso a la casa, Javier se hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a Adrián. Usaría su nueva conciencia para construir una vida de genuina seguridad y felicidad. Sería cuidadoso con las personas en las que confiaba, pero no dejaría que la paranoia lo aislara de conexiones significativas. Y si alguien volvía a amenazar a su hijo, descubrirían, como Ximena, Montero y Rojas habían aprendido, que Javier Mendoza era mucho más peligroso de lo que parecía. Pero por ahora, bastaba con ser simplemente un padre a salvo en casa con su hijo, esperando lo que el mañana pudiera traer. La pesadilla había terminado. Su vida real podía finalmente comenzar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.